religión. Ya sea que sigas una religión específica o no, lo más probable es que, donde quiera que estés en el mundo, haya al menos una, o a veces más de una, religión principal que muchas personas siguen en tu país. Es algo que ha moldeado nuestra historia, culturas y sociedades durante siglos o incluso milenios, ya sea que nos gusten, nos disgusten o veamos cosas buenas y malas en ellas. El punto de este video no es discutir ninguna religión específica, o explicar cómo funcionan, o cómo son diferentes entre sí. Ese es un tema diferente. En este video, simplemente voy a mostrarte las religiones más grandes del mundo, qué religión es la mayoría en cada país, y qué áreas del mundo son más católicas, musulmanas o budistas, etc. Así como los muy pocos países en el mundo cuya población es, en su mayoría, no seguidora de ninguna religión o seguidora de antiguas tribales. Las religiones más grandes del mundo en 2020 son las siguientes en términos de adherentes, es decir, personas que se consideran seguidoras de esas religiones. Ocupando el primer lugar está el cristianismo con el 31.2% de la población mundial. A continuación está el Islam, que representa casi un cuarto del mundo, el 24.1%. A continuación están los no afiliados con el 16%, luego el hinduismo, el budismo, las religiones populares, que aclararé en un minuto, otras religiones, el sijismo y el judaísmo. Es interesante notar que los no afiliados, es decir, las personas que no siguen ninguna religión, ocupan el tercer lugar a nivel mundial. También debemos recordar que estos títulos son formas generales de agrupar las religiones. Por ejemplo, los cristianos se subdividen en católicos romanos, protestantes y ortodoxos. El Islam se separa en suníes y chiíes, e incluso algunos otros grupos más pequeños. El budismo también tiene varias categorías: Theravada, Mahayana y Vajrayana. Pronuncio mal estas palabras, y no sabía de su existencia hasta hacer este video. Y aunque tiene sentido agruparlos, porque sus prácticas son generalmente similares, tienen algunas diferencias importantes. Las tres versiones del cristianismo difieren en muchos aspectos, algunos de los cuales son, por ejemplo, en lo que respecta a la autoridad del Papa. Los cristianos ortodoxos lo reconocen solo como la autoridad del obispo de Roma, igual a cualquier otro obispo. Los protestantes lo ven como el líder de los católicos solamente, sin tener autoridad para gobernar sobre todo el cristianismo, y los católicos lo ven como la máxima autoridad dentro de la cristiandad. Los ortodoxos y católicos generalmente ven el divorcio como algo a evitar, mientras que los protestantes son mucho más tolerantes en ese aspecto. Con esto me refiero a las doctrinas de cada iglesia, no a las actitudes u opiniones de sus seguidores, que por supuesto pueden diferir. El Islam también difiere mucho entre los sunitas y los chiitas, siendo su principal problema sobre quién debería haber sucedido a Muhammad en el año 632. La gran mayoría de los musulmanes son sunitas, alrededor del 85 al 90%, mientras que los chiitas solo representan alrededor del 10 al 15%. En este mapa podemos ver esa división entre los países de religión islámica, siendo Líbano, Irak e Irán los únicos de mayoría chiita. Y al parecer, Omán es de fe ibadí, una tercera rama del Islam, mucho más pequeña que las otras dos. Entonces, podemos entender que dentro de estos 9 grupos religiosos principales hay muchas subdivisiones. El mapa en la miniatura sigue esta lógica de agregación y simplificación, pero este otro mapa nos muestra estas divisiones específicas mucho mejor, a pesar de no tener una gran calidad de imagen. La mayoría de Europa sigue el cristianismo católico, y como consecuencia también lo hace Sudamérica, debido al colonialismo portugués y español. Sin embargo, partes significativas de Europa no son católicas, sino protestantes. El Reino Unido, toda Escandinavia, Finlandia, Islandia y Groenlandia. No entraré demasiado en detalles, pero esencialmente, los protestantes existen debido a un evento llamado la Reforma, que comenzó en 1517, cuando un monje alemán llamado Martin Luther protestó contra la Iglesia Católica. Sus seguidores se conocieron como protestantes, pero dentro de este movimiento también existen algunas diferencias. Algunos son luteranos, algunos son anglicanos en el Reino Unido y algunos son calvinistas, con diferencias específicas pero pequeñas, como que el calvinismo cree que la salvación está predestinada, mientras que el luteranismo afirma que uno puede alcanzarla a través de la fe. Algunos gobernantes adoptaron entonces estas ideas, separándose de la Iglesia Católica y la autoridad del Vaticano. Esta tendencia del protestantismo se extendió a las antiguas colonias americanas de estos países en el norte del continente, con especial atención a los Estados Unidos. Canadá tiene una mezcla de protestantismo y catolicismo,
debido a su mezcla de herencia británica y francesa. También deberíamos prestar atención a los países en Europa que tienen este tipo de fe dividida, si se quiere, como Alemania, Suiza y los Países Bajos. Las partes restantes de Europa, principalmente en el este, y los Balcanes, así como Rusia, siguen la fe ortodoxa, con un par de excepciones en partes de Albania y Bosnia, que tienen seguidores musulmanes significativos, probablemente una consecuencia de la ocupación que sufrieron del Imperio Otomano. África se divide en musulmana en el norte y cristiana en el sur, prácticamente todo lo que está debajo del Sahara, pero de nuevo, algunos son católicos y otros son protestantes, dependiendo principalmente de qué nación europea los colonizó. En el Medio Oriente, el Islam prevalece, con la excepción de Israel con el judaísmo. India y Nepal son hindúes. Mongolia, Bután, Laos, Camboya, Tailandia y Myanmar siguen el budismo, aunque a veces de manera diferente. Vietnam y China siguen tipos específicos de religión china, aunque hay muchas personas sin adherencia religiosa, especialmente en China, al igual que en Corea y Japón. Mención especial a Filipinas también, que son católicas debido a la influencia del colonialismo español. En resumen, dentro de cada uno de los 9 grupos religiosos, existen numerosas subdivisiones. Si quisiéramos hacer esto al revés, basándonos en el origen común que algunas de estas religiones tienen, incluso podríamos reducirlas a menos categorías. Medio Oriente, o abrahámicas, que es el grupo más grande, que contiene el cristianismo, el islam y el judaísmo, unificados por ser monoteístas, lo que significa que solo adoran a un dios, de diferentes maneras. Indias, el segundo grupo más grande, incluye el hinduismo, budismo, sijismo y otros más pequeños. Este asiático, que consiste en varias religiones del este de Asia, e incluye muchas populares chinas, el taoísmo y el confucianismo, así como la religión coreana y japonesa, que fue influenciada por los pensamientos chinos. Luego están las religiones africanas, principalmente tribales en el África subsahariana, excepto el antiguo Egipto, del que hablaré en breve. También tenemos indígenas, lo que algunos también llaman religión popular o paganismo, incluyendo también las tradicionales africanas, no de la región subsahariana, prácticas de los nativos americanos, las aborígenes de Australia o el chamanismo asiático. E iraní, que incluye el zoroastrismo, realmente no sé qué es eso, entre otras religiones más pequeñas. Este antiguo mapa de 1833 nos muestra el mundo dividido por religiones, definiendo a las naciones musulmanas como mahometanas, India siendo la única área hindú y la mayor parte del mundo siendo católica, con partes de América, Indonesia y África siendo supongo tribales a los ojos del cartógrafo. También define a China, el sudeste de Asia y Japón más Corea como budistas. Y si quisiéramos agruparlos aún más, podríamos simplemente dividirlos en 2 categorías, monoteísmo o politeísmo. Las religiones monoteístas siguen a un solo dios, mientras que las politeístas siguen a muchos. El hinduismo, el budismo mayana, el confucianismo, el taoísmo, el sintoísmo, así como las religiones tribales en África y las Américas son politeístas. Y muchas otras, que finalmente llegaron a su fin, como la religión de los antiguos nórdicos, la religión del antiguo Egipto, o la religión de la antigua Grecia y el primer imperio romano, que ahora vemos como mitología después de que se convirtieron al cristianismo, mientras que prácticamente todas las demás son monoteístas, el cristianismo, el islam, el judaísmo, el sijismo e incluso ciertas partes del hinduismo. Hoy, en términos de personas, aquí están las cifras de población correspondientes a los porcentajes mencionados previamente. Hay 2.400 millones de cristianos, 1.800 millones de seguidores del islam, 1.200 millones de hinduistas y 500 millones de budistas. Estos son los grupos religiosos más grandes. Luego tenemos los de tamaño medio. 173 millones siguen el taoísmo, 100 millones el sintoísmo, 80 millones el Falun Gong, 30 millones el sijismo, 15 millones el judaísmo y 7 millones el confucianismo. Es interesante, porque solo en China hay al menos 3 de estos grupos de tamaño medio, mientras que el catolicismo pudo afirmarse a través de la mayor parte del mundo occidental. Aunque, como mencioné, con algunas diferencias entre católicos, protestantes y ortodoxos. ¿Pero qué pasa por país? Esta encuesta de 2008 nos muestra la importancia que la población de cada país le da a la religión. Cuanto más oscuro es el rojo, supuestamente el país es más religioso. Ahora todos sabemos que los polacos son lo que son. No creo que tiendan a ser muy precisos, pero sí traducen una idea general de la realidad. Es interesante porque parece haber una clara diferencia entre las regiones generales del norte y del sur del mundo. Sudamérica tiende a ser más devota,
especialmente en Brasil, que tiene la segunda población cristiana más grande del mundo en términos de números absolutos, 170 millones, solo detrás de los Estados Unidos, con 230. Y el sur de Europa aparentemente también está más dedicado a la religión. Portugal, Italia, Grecia y Polonia en el norte también se unen. El problema con estas calificaciones es que son muy inexactas en mi opinión. La población de un país podría decir que son católicos y que consideran que la religión es importante, pero luego eligen no practicar la religión en absoluto, lo cual siento que es honestamente lo que sucede en la mayoría de los casos. África es definitivamente el continente que otorga mayor importancia a la religión, al menos según esto, y el sudeste de Asia también. Sin embargo, esto trata sobre la población de estos países, ya que actualmente, como debería ser, la mayoría son seculares, lo que significa que su gobierno y Estado son neutrales en asuntos religiosos, sin apoyar ninguna fe específica o la falta de ella, evitando que la religión interfiera con el gobierno. A nivel mundial, la mayoría de los países son seculares en estos días, como podemos ver aquí en este mapa en verde. Algunos me sorprendieron por no serlo, como Argentina, Dinamarca, Suecia e Islandia. Pero esto podría ser simplemente un problema técnico, en el que no caen exactamente en la definición de secular. Por ejemplo, la Constitución de Argentina establece que el gobierno federal apoya la religión apostólica romana católica. Sin embargo, no estipula ninguna religión oficial del Estado, pero tampoco una separación de la Iglesia y el Estado, pero en la práctica es un país secular. Supongo que el Reino Unido no es secular, porque tienen su propia fe protestante anglicana en la que el monarca británico es el jefe de la Iglesia. Este mapa es más preciso. Azul equivale a secular, rojo equivale a religión estatal, y gris equivale a ambiguo pero esencialmente secular también. En términos de resultados individuales, encontré un mapa interactivo realmente genial, que nos muestra los grupos religiosos más grandes en cada país. Pero como el de la miniatura, no distingue subdivisiones, por lo que los cristianos, protestantes y ortodoxos se agrupan juntos como las otras subdivisiones religiosas. 6 países saltan instantáneamente al sitio, porque son, según estos datos, los únicos en los que el grupo más grande son aquellos que se consideran no religiosos. China tiene un 52% de no religiosos, 22% de indígenas y 12% de budistas. Japón con el 57% y el 36% budista. Corea del Sur, en su mayoría no religiosa, y sorprendentemente tiene alrededor de un tercio de la población siendo cristiana. Nunca entendí esto. Si sabes por qué, explícalo en los comentarios. Los otros 2 países mayormente no religiosos están en Europa, Chequia y Estonia. Chequia se muestra con un 76% de personas no religiosas, el valor más alto a nivel mundial. Estonia también alcanza el 59%. Otros casos interesantes en este mapa son Albania, que mencioné anteriormente, con un 80% de musulmanes, Guyana y Surinam, que tienen poblaciones significativas, que siguen el hinduismo tan lejos de India. Y aparentemente, esto tiene que ver con el hecho de que después de la ley de abolición de 1833, en el Imperio Británico, la necesidad de mano de obra llevó al reclutamiento de indios para trabajar en las regiones. Mauricio, que también es hindú en una región por lo demás católica, y Vietnam y Taiwán, que según esto, siguen principalmente religiones indígenas. Una descripción diferente a la que vimos en uno de los mapas anteriores, lo que nos muestra que siempre debemos tener un pensamiento crítico y no creer instantáneamente en los datos que vemos, a menos que provengan de una fuente completamente confiable y verificada. Por proporción, los países con los porcentajes más altos de católicos son el Vaticano, las Islas Pitcairn, Samoa, Rumania, lo cual fue sorprendente, Timor Oriental, Samoa Americana, Malta, Venezuela y Grecia. Para los musulmanes, los 10 primeros tienen un 99% de adhesión, y están en orden Afganistán, Túnez, Irán, Azerbaiyán, Yemen, Mauritania, Marruecos, Irak y Somalia. Los países con los porcentajes más altos de personas no religiosas son, como vimos, Chequia y Corea, Estonia, Japón, China, Corea del Sur, Letonia, Países Bajos y Uruguay. Uruguay es un ejemplo extraño en Sudamérica, una parte tremendamente religiosa del continente americano. Las 3 principales naciones hindúes son Nepal, India y Mauricio, con un resultado sorprendente en los Emiratos Árabes Unidos del 15% también. Los budistas son la mayor parte de la población en Camboya, Tailandia, Myanmar, Bután y Sri Lanka. También es interesante que en una época de globalización, y con las grandes religiones siendo tan abrumadoras, algunas naciones aún continúan practicando en gran número las creencias indígenas. Haití y Guinea-Bissau, al 50%, Camerún al 40%, Togo al 33% y Côte d'Ivoire al 25%.
con una mención especial a Nueva Zelanda, con un 15% también, debido a su población nativa maorí. Cuba y Jamaica también tienen el 10% de su población siguiendo el espiritismo. La fe Sikh solo representa alrededor del 1 al 2% de la población de India, Reino Unido y Canadá. Pero en el estado de Punjab en India, los Sikhs constituyen alrededor del 61% de la población. En términos de judaísmo, Israel es el primero con el 73% de su población siendo judía. Y el segundo lugar es Gibraltar, con un lejano 2%, seguido de los Estados Unidos y Canadá, con entre el 1 y el 2% también. Según el Centro de Investigación Pew, se proyecta que todas las religiones crecerán en número de adeptos hasta el año 2060, con la excepción del budismo, aunque no especifican por qué, siendo los musulmanes, cristianos e hindúes los que se proyecta que crecerán más, basado en las tendencias de crecimiento de la población en los países que siguen estas creencias. Entonces, eso fue una visión general, rápida y general de las religiones más grandes del mundo, cómo pueden agruparse o subdividirse, y cómo se distribuyen a lo largo del mundo en cada país, mostrándonos cómo ciertas áreas son más católicas, musulmanas o budistas, pero cómo la mayoría de los países también tienen porcentajes significativos de su población, siguiendo otras creencias, contribuyendo a culturas ricas y diversas. Si estos son los tipos de temas que te interesan, házmelo saber en los comentarios y puedo hacer algunos videos sobre la historia religiosa, cómo surgió cada religión, cómo algunas terminaron y cómo se desarrollaron a lo largo del tiempo, así como las diferencias entre esas subdivisiones que algunos tienen, como el catolicismo, el protestantismo y el ortodoxismo. Muchas gracias por ver este video, suscríbete si quieres y nos vemos la próxima vez para más conocimiento general.